Hola y bienvenidos sean todos a este podcast. Nosotros somos Silver Wizard Olis, y Wizard y esto es 2DM dentro en un bar. hoy vamos a hablar de una controversia del mundo del rol, ¿no? Aparentemente vamos a hablar hoy del tema que venimos anunciando hace bastante rato ya, que es el sistema de alineamientos. Algunos lo han pedido, como por ejemplo Luquitas, a que le mandamos un saludo, que dijo hace tiempo ya, tienen que hablar de alineamientos porque siempre es un problema, es un tema controversial en las mesas y qué sé yo. Así con puchero lo dijo. Sí, sí, lo dijo así, Ah, yo lo estaba viendo de hecho, en ese momento. Y lo escribió con puchero. claro. Y bueno, para empezar podemos decir un poco cómo se compone el sistema o qué es. Desde las primeras ediciones de D&D sacó este sistema que engloba muchas cosas distintas, pero en general se usa en la creación de personaje para definir la personalidad de tu personaje. Y se basa en dos ejes, que serían el de la ley y el caos, y bueno y malo, o bueno y maligno, teniendo tres posiciones cada uno, o sea que queda un eje de neutralidad. Si lo hiciéramos en una tabla de 3x3, queda un eje vertical y un horizontal de neutralidad. Y bueno, básicamente la idea era que vos puedas definir tu personaje en uno de estos de estas nueve combinaciones posibles. Y eso como que se iba como uniendo o entremezclando con los sistemas de magia, con el sistema de planos, con un montón de otras funciones o de otras reglas de D&D que lo hacían como útil de alguna manera el sistema. Sí, hago un pequeño paréntesis ahora para aclarar, digamos, o comentar que en D&D no solo los personajes tienen alineamientos, sino que los monstruos también lo tienen, hay planos, hay mundos, hay escenarios de campaña que tienen su propio alineamiento. Y fue, creo, una herramienta o fue una cosa que pusieron en la guía bastante útil y bastante innovadora, si la gente no se lo hubiera tomado tan rígidamente, ¿no? Porque la idea era justamente que los alineamientos fueran una guía en el momento de la creación del personaje para definir ciertas actitudes morales o éticas. De hecho, en D&D este eje de la legalidad y el caos o del bien y del mal eran conocidos como el eje ético y el eje moral. Sí, tal cual. Y No es más que eso, digamos. Y representa una tendencia del personaje, ¿no? Muchas veces nosotros hablamos esto de que no existe una persona que sea de una manera rígida y estática todo el tiempo, ni en toda su vida, pero en general uno tiende a un tipo de comportamiento o tiene como el mandato moral de esto es lo que está bien o, bueno, lo que sea. Entonces, bueno, es como que mi personaje tiende hacia esto, entonces, por ejemplo, qué sé yo, mi personaje es una persona buena, bueno, le voy a poner neutral buena. Era una guía, básicamente, de hecho, el manual mismo dice, el alineamiento es una herramienta para desarrollar la identidad de tu personaje, no una camisa de fuerza para restringirlo. O sea, es eso, una guía para que sea más fácil la interpretación. Hoy en quinta edición, siempre lo hablamos, está la idea de, bueno, me hago el personaje lo más rápido posible y salgo a rolear. Y en 3.5 eso era como un intento de acercarse a esa filosofía de te doy una guía para armar tu personaje rápido y salir jugando. Entonces, frente a la primera situación que el DM te ponga, en base a tu alineamiento, sabes más o menos cómo responder. sí, yo creo también era una cuestión de facilitarle un poco al jugador que nunca se había sentado frente a una hoja el poder hacer un personaje diferente de sí mismo o no, porque tal vez no era lo que quería, pero tener esta guía que vos decís a la hora de determinar ciertas acciones, porque también se lo divide por ejes para que se tengan, para que sea de este modo abarcativo dentro de los ejes con los que los personajes se van a ir encontrando en la medida en la que va avanzando la historia. Su interrelación con la sociedad va a tener un toque de ética y va a tener un toque de moral como tiene nuestra interacción en la sociedad, en la vida diaria, solo que nosotros no tenemos una categoría de alineamientos que determine. Lo hacemos porque lo aprendemos así, porque culturalmente o porque nos educan de esa manera. Pero tenemos un eje moral y tenemos un eje ético con el cual nos comportamos en una sociedad. Yo creo que
la manera en la que D&D encontró de representar eso que nosotros hacemos en la vida diaria en un juego y que sirva para generar personajes diferentes cada vez y al jugador no tenga que estar rompiéndose la cabeza pensando en cómo actuaría si pasara tal cosa, fue esto de poner los alineamientos que servían como una escalera de la cual te agarrabas en el momento de decidir algo. Tal Hasta cual. ahí me, hasta ahí me parece una idea fantástica, maravillosa y buenísima, hasta que como todo, como todo lo extremo termina no muy bien. Y yo creo que el tema del tabú con el alineamiento es que se lo tomó como una ley absoluta. Sí, Y y en las mesas siempre existen lo que se llama comúnmente en la comunidad los abogados de las reglas, que son los que están con el manual siempre abajo del brazo, entonces empiezan a cualquier acción. No, esto no es así porque en la hoja tal dice tal cosa y tal otra, entonces también se transformó en un arma de doble filo porque era favorecer al jugador dándole herramientas para jugar su personaje y al mismo tiempo era darle herramientas a los abogados de las reglas para decirte lo mal que estabas roleando tu personaje porque era caótico, neutral y ayudó a una viejita a cruzar la calle, digamos. claro. Sí, pero yo creo que también el mismo juego, en la medida en la que se fueron sumando conceptos y sumando reglas, tuvo su buena parte de la culpa en orillar a esta creencia de tenés que seguir el alineamiento como si fuera una ley de vida, porque si tu personaje hace algo afuera de eso está mal. En cosas como que, en cosas como el alineamiento para los paladines en segunda, tan estricto, que lo hablamos en el primer podcast. Si la deidad tiene un alineamiento, el paladín tiene que tener el mismo alineamiento. Y eso te somete a que si el paladín no sigue a rajatabla ese alineamiento, pierde el favor de la deidad. Y ahí tenés una mecánica que yo entiendo que la hicieron para que exista un debate, un fluir entre qué entra o no entra en el alineamiento y qué puede hacer y qué no puede hacer, pero ese fluir se acotó a pateaste un gatito sin querer, tu Dios te saca los favores, porque eso es malo. Sí, Eh, ese es el problema porque el sistema de alineamientos es eso, es un sistema, o sea, es parte de las reglas del juego y hay un montón de clases que dependen directamente del sistema de alineamientos, como el paladín, que tiene que ser sí o sí leal bueno porque si no pierde sus favores. Los clérigos tienen que hacer de un alineamiento determinado, no se pueden alejar más de un paso del alineamiento de su deidad. Los monjes tienen que ser siempre legales, los bardos siempre caóticos, los bárbaros tienden al caos, no pueden ser legales. Eh, entonces, todas esas, bueno, los druidas, que es el último episodio que hicimos, tienen que ser neutrales en alguna de las áreas. Entonces, cualquier desviación de eso perjudicaba tu juego, literalmente. O sea, tu personaje pasaba a ser una ameba con hoja de personaje, básicamente, por el sistema de alineamientos que al mismo tiempo era algo como bastante discrecional, porque el DM podía cambiarte a voluntad del alineamiento si él consideraba que no lo estabas respetando. Y era una cuestión, y es una cuestión muy subjetiva. Desde cualquier punto de vista es una cuestión subjetiva. De hecho, hay un suplemento de tercera edición, que es el libro de la oscuridad vil, que plantea la subjetividad con respecto a esto de los alineamientos, y lo tocamos brevemente en el podcast de Paladines, me parece, que es ujú, qué pasa si dos naciones entran en guerra y por lo tanto los paladines de ambas naciones pelean entre sí. Son dos facciones legales buenas peleando entre sí. En teoría una de las dos debería ocupar el lugar del mal. Pero como es relativo, para un paladín el otro va a ser maligno y viceversa, digamos. Como vos decías hace un ratito, uno tiene las costumbres y los usos y su eje moral de la comunidad en la que vive. Y D&D está pensado para campañas de personajes buenos en general o neutrales, pero más buenos que neutrales. Y de ahí se desprende el sistema de alineamientos. Los alineamientos malignos suelen estar pensados para villanos y las ujú. descripciones que da el manual están pensadas para villanos. Y los alineamientos buenos son los que supuestamente debería tener un personaje a lo sumo neutrales, digamos. Ujú. Sí, creo que esto viene también de nuevo, ya lo hemos hablado en otros podcasts, pero de este concepto de la epicidad y el heroísmo como algo bueno, nadie imagina un héroe maligno, Claro, tal cual. aunque sabemos que puede existir un héroe maligno. Sí, Pero teniendo, digamos, como esa moralidad tan alta de lo heroico, lo épico, de la mano de alguien que va a hacer el bien necesariamente, esto también creo que surgen estos alineamientos y demás pensados, como vos decís, para jugar personajes buenos.
o con tendencias al bien, o como mucho neutrales dudosos. Claro. Eh, el tema es que yo por ahí a lo que voy con que D&D también tiene un poco la culpa de cómo se fue tomando el alineamiento, en esto de no dejarlo simplemente como una guía para el rol del jugador, sino meterlo como un sistema. Sí, tal cual. Tal cual, y creo que de hecho Eh, es el error del que aprendieron en quinta edición y o sea, se pasaron para el otro lado y ya ni siquiera es necesario tener un alineamiento, sino que es una regla opcional. Bueno, pero también en ediciones anteriores los conjuros interactuaban con el sistema de alineamientos, entonces un clérigo legal no podía castear conjuros Ujú, caóticos y bueno, y si era bueno no podía castear conjuros malignos. Entonces era todo un tema y castear un conjuro de una escuela contraria, por ejemplo, o de un alineamiento contrario, si lo podías hacer, implicaba que perdías tu alineamiento también. Entonces era toda ujú. una... Era Claro, complicado al pedo, digamos. yo creo que lo que complicó y en demasía, porque me parece innecesario, o sea, me parece bien que las deidades tengan alineamiento, porque son seres. Me parece bien que quizás un mundo tenga un alineamiento porque la energía positiva y la energía negativa son cosas que entran en juego en el multiverso de D&D, pero ya meterlo como parte del sistema y generar reglas como esta de si sos un clérigo del bien no podés castear un conjuro que no que a lo mejor tiene energía negativa como componente, como que tendría más lógica porque son de dos planos distintos, pero bueno. Eh, Meter el alineamiento dentro del sistema, hacerlo tan parte del sistema, porque realmente tiene mucha incidencia, sobre todo en las ediciones viejas. En quinta edición le soltaron la mano al alineamiento y ya complicó por demás las cosas y eventualmente yo creo que terminó resintiendo a la mayoría de los jugadores a tener mesas con estos abogados de las reglas, como decís vos, con el manual bajo el brazo, bajándote vara cuando haces algo que les parece que va en contra del alineamiento, o no usarlo, Sí, yo creo que la ignorarlo. gente terminó optando por no usarlo o no prestarle atención. Lo ponías en la hoja si lo tenías que poner y si no, bueno, ni lo ponías. Pero hay un dato también que es importante, que es en segunda edición y en tercera, los planos exteriores tenían alineamiento. O Ujú. sea, Celestia, por ejemplo, era legal bueno y el plano tenía energía legal y energía buena. Y eso era una parte de la realidad. Entonces, era mucho más complejo que simplemente un sistema, sino que todo estaba impregnado por eso y creo que era lo que lo hacía más estricto todavía. Pero bueno, al día de hoy, con la posibilidad de la flexibilización de quinta, que ya no es obligatorio, aún así creo que los dos encontramos bastantes bondades en el sistema de alineamientos a la hora de crear un personaje, por ejemplo. Sí, 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 totalmente. Voy a hacer de nuevo un pequeño paréntesis para mencionar algo, porque hoy en día quinta edición está proponiendo esto de tener los alineamientos como una especie de guía para la construcción del personaje y para el jugador a la hora de rolear, pero no tenerlos tan metidos en el sistema o plantea incluso el no hacerles tanto caso o no hacerles caso. Y este concepto no es algo innovador de D&D porque en la mayoría de los juegos de rol hay algo como el alineamiento. El jugador siempre necesita algo que le sirva de guía de comportamiento para el personaje para generar un personaje distinto a su propio comportamiento. Nadie hace un personaje con una personalidad completamente diferente, excepto que sea la contraria, eh, sin tener una guía de algo. Y creo que uno de los mejores exponentes de esto, y que creo que también Quinta tomó un poquito, se robó un poquito de ahí, es Mundo de Tinieblas con las naturalezas y las conductas. Sí. En Mundo de Tinieblas todos los juegos tienen un sistema de naturaleza y conducta que son conceptos que te dicen, la naturaleza es la forma en la que tu personaje realmente es, la conducta es la forma en la que tu personaje se comporta, que es lo mismo, solo que no tienen un eje de caos, bien, mal, neutralidad, sino que son simplemente conceptos. Sos un personaje individualista por naturaleza, pero te comportás como un ser social. Y eventualmente vos como jugador tenés dos cosas de las cuales agarrarte cuando estás roleando. Entonces,
no hay algo como: "No, estás saliéndote afuera de tu rol", porque en realidad son conceptos que son muy variables, que son muy interpretables. El manual te trae una listita de 10 y te dice que vos podés inventar la cantidad que se te ocurran siempre que lo puedas describir como un concepto. Y a mí siempre me pareció fantástico, porque, de nuevo, cuando vos vas leyendo los arquetipos de naturaleza y conducta, te vas dando cuenta de que podés generar montones de combinaciones y montones de personajes que no son a lo mejor algo cercano a lo que vos estás acostumbrado a hacer en tu día a día. Y te da la chance de tener esa guía hasta que vos agarrás la mano del personaje y agarrás el rol más fluido. Y creo que como que eso debería haber sido siempre el alineamiento de D&D también. Sí, creo que hay algo que se desprende de los manuales, que es la descripción que daremos a continuación de los distintos alineamientos. Cada uno tiene como una breve descripción que vamos a resumir a grandes rasgos, digamos. Pero creo que también con los años de ir jugando, es como que vas viendo la estructura, digamos, detrás del alineamiento y creo que tiene más que ver con eso, con la naturaleza del personaje. Porque lo que te describe el manual en alineamientos es la forma de manejarse ante el mundo. Y creo que también eso viene de esto de parte de la identidad del personaje, pero no es una camisa de fuerza. Del mismo modo, un personaje puede ser legal bueno y sin embargo tener tentaciones que no sean propias del alineamiento. Por ejemplo, puede tener ganas de resolver las cosas violentamente en una sociedad que castiga la violencia y es una pelea interna que siempre va a tener. Pero bueno, su alineamiento es legal bueno, así que la mayoría de las veces va a ganar ese lado, o debería ganar ese lado, porque las contradicciones existen. Obviamente, el sistema de D&D, lo volvemos a repetir, no es el mejor en este aspecto, pero vamos a tratar de rescatar el lado positivo y el lado que se puede usar como una herramienta, como lo que debería haber sido originalmente o Ujú, pretendía ser originalmente, y ver de qué manera se puede usar en quinta edición ahora que no es obligatorio y puede ser algo, una elección propia para sacarle provecho. ujú. Así como existen los abogados de las reglas, también existen los puritanos en contra del tema de los alineamientos. Y me parece que, nosotros 2 aprendimos a manejar el alineamiento como una herramienta, y yo, en lo personal, al menos la considero buena, no con la restricción y el merequetengue de en el sistema, sino como guía. Y un poco la idea de este podcast no es tanto hacer una review puntual de cada uno de los alineamientos, sino tratar de impulsar a esta gente que en algún punto dejó de lado completamente el alineamiento a que lo proponga a jugadores, porque a jugadores nuevos les sirve mucho. Por esto que digo de que ya dije antes y repito ahora, poder generar personajes distintos, muchos personajes distintos, que a lo mejor se te ocurren como concepto, pero a la hora de rolearlo tenés que tener algo de lo que agarrarte hasta que le encontrás la vuelta. Sí, que también pueden ser disparadores mismos para personajes, ¿no? Yo, por ejemplo, el último paladín que me hice, dije, quiero jugar un paladín porque quería jugar un personaje legal bueno, pero quería darle un giro, entonces traté de ver de qué maneras podía flexibilizar el legal bueno sin irme de ahí porque era lo que quería jugar, no porque hubiese un sistema que me prohibía hacer otra cosa. Y la idea del personaje surgió de eso, digamos, no tenía otra cosa, la fui pensando a raíz de esa idea inicial. Pero te robaste un camello igual. Sí, no, me refería al otro, igual ese es muy, o sea, era un paladín de la venganza ese del que estás hablando vos, así que es como muy random, pero el otro paladín es legal bueno, Sí. todo lo legal bueno que alguien puede ser, y sin embargo no tiene nada que ver con el típico paladín de tercera edición, que es lo que estaba jugando. Y esa idea salió a partir de este sistema, no salió de otra cosa. Sí, después también otra cosa que creo que hay que destacar o que hay que entender, de nuevo, flexibilizando un poco, que no porque el personaje tenga un alineamiento tiene que estrictamente actuar dentro de su alineamiento. Estaba pensando, no sé cuál es el alineamiento de tu personaje Sig, pero Sig actúa como legal bueno en la mayoría del tiempo y tranquilamente podría ser un paladín, pero yo sé que no es legal bueno, Es neutral bueno, de hecho. es neutral bueno. Sí. Eh, entonces, capaz tenés conceptos altos o tenés una moral o tenés ética
que te lleva a orillarte hacia el legal bueno, pero no querés estar dentro de un alineamiento que te encajone, te pones otro alineamiento cercano y después la manera en la que tu personaje actúe tiene que ser flexible. Bueno, el tema es que Eh, ahí es una cuestión ya muy puntual, digamos, pero la ética es la rama de la filosofía que funciona en casos extremos, digamos. Ese personaje en particular, en su día a día y en su vida cotidiana, tiene como una cosa muy formal en su forma de relacionarse con los demás, casi obsesiva incluso, pero en situaciones límites no se va a limitar a un marco legal para actuar. Él va, o sea, para él va a ser preponderante el bien común. Entonces, por eso nunca lo puse en lo legal, porque en realidad no le interesa eso. sí, es más bueno que cualquier otra cosa. Claro, entonces el alineamiento del personaje en sí es neutral bueno, pero en su forma de ser tiene muchas cosas estructuradas que quizás hacen que parezca más legal que otra cosa. Ujú, Que eso creo que son los dos aspectos que tienen los alineamientos, que es cuál es la concepción del personaje con respecto al mundo y cómo se relaciona con los demás. Yo creo que el manual lo que ataca es cómo se relaciona el personaje con los demás, pero creo que lo más importante es cuál es su concepción del mundo, porque si no, los personajes malignos no funcionan, básicamente. no. Entonces, bueno, para empezar, voy a tirar las dos definiciones que da el manual de 3.5 sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, como para tener una definición sobre la que hablar, digamos. Ujú, Y después, si querés, podemos ir viendo los distintos alineamientos, empezando por bueno, neutral y maligno. sí, señor. Bueno, para empezar, bueno, dice el manual, en la página 104, implica altruismo, respeto a la vida y preocupación por la dignidad de las criaturas inteligentes. Dice también, los personajes buenos realizan sacrificios personales para ayudar a los demás. Fin de la cita. Ujú, Y de los personajes malignos o de los alineamientos malignos dice, implica hacer daño, oprimir y matar a los demás. Algunas criaturas malignas, dice el manual, simplemente no sienten compasión alguna por los demás y matan sin preocuparse de si es correcto o no. Otras se dedican activamente a hacer el mal, matando por deporte o por orden de un dios o amo maligno. Ya de por sí, cuando habla de personajes buenos, habla de personajes y cuando habla de malignos, habla de criaturas. O sea que ahí ujú. ya hay una distinción muy clara del objetivo de estas distinciones que se hacen. Pero bueno, aparentemente ser maligno implica generar un daño material o del tipo que sea a los demás, u oprimirlos o lo que sea, o no tener respeto por la vida de los demás. Y de los Ujú, neutrales lo que dice, entre otras cosas, si bien lo lógico que es que no tienden ni a un lado hacia el otro, lo que sí dicen es que se pueden llegar a sacrificar por cuestiones que los afecten directamente o que tengan que ver con sus relaciones personales. Por ejemplo, un personaje bueno, si pasa por un pueblo y está siendo atacado, lo más lógico es que se vaya a combatir contra el mal que está tratando de oprimir a ese pueblo. Un personaje neutral no lo va a hacer, o seguramente no lo quiere hacer, salvo que ese sea su pueblo, o sea el pueblo de un amigo, o él tenga algún tipo de vínculo con ese lugar, y en ese caso sí va a tomar partido por la situación. ujú. Creo que eso plantea las tres posiciones en general, y en general el personaje neutral no tiende al mal. Si bien no tiende ni hacia un lado ni hacia el otro, en general es más bueno que malo, por lo que dice el manual mismo, ¿no? Que después lo vamos a ver. Ujú. En segunda edición sobre el bien, no hay algo como un concepto de bien, neutralidad y mal como estás leyendo vos, sino que da un paneo general sobre eso, pero me destaco que cuando habla del bien en sí, dice: "Recuerda, sin embargo, que la bondad no tiene valores absolutos, aunque muchas cosas son comúnmente aceptadas como buenas, diferentes culturas imponen sus propias interpretaciones de lo que es bueno y lo que es malo". Y eso ya te está dando una idea de no damos un concepto, que creo que por eso no han puesto algo puntual de cada uno, sino que podés ir a lo mejor a una cultura muy diferente a la tuya, en donde pegarle a los ancianos para ellos está bien, porque da algo y a vos te va a parecer horrible, y sentirías, supongo, que si le pegás a un ancianito está mal y estás haciendo el mal. En esa cultura es aceptado. Bueno, en tercera Eh, edición usan términos absolutos, pero yo creo que también porque lo relacionaron mucho con el sistema de magia, entonces no podían relativizar tanto el asunto. O sea, necesitaban un sistema duro de alineamientos, porque el sistema de magia es duro.
Sí, sí, igual de segunda a 3.5 todos esos sistemas creo que se ampliaron mucho, y esa ampliación también tuvieron esto de la interacción con los alineamientos que lo hicieron bastante más rígidos. En segunda, sí te apegabas más al alineamiento, te apegabas, pero tenías ciertos casos puntuales como la legalidad la legalidad buena de los paladines, legalidad de los monjes o de los barbarian que no podían ser legales o cosas por el estilo, pero poco más. No había tantos conjuros, no había tantas cosas, no había tantos suplementos, Claro. digamos. Entonces me parece que lo planteaban un poco más hacia la caracterización de los personajes y a usarlo como una guía, pero recordando que no había tanto absoluto. Igual en la parte de los malignos son un poco más absolutos. Claro, Creo que también por esto contrapartida de que en D&D tiene que quedar el mal bien definido y ser bien rígido porque tus enemigos van a ser malos. sí, Eh, tal cual. como vos decís, vos sos el bueno, vos interpretás al bueno que va a derrotar a los enemigos malos. Bien, empezamos por el legal bueno, como hicimos cuando empezamos con los paladines también. Como ya dijimos, los alineamientos son compuestos, así que el legal bueno es legal y bueno. En el manual lo definen como el cruzado, por una cuestión de el paladín, supongo. Sí. Pero en general son gente que tiene, bueno, valoran las instituciones y las leyes muy fuertemente. No van a hacer nada que esté fuera de esto, digamos, de la legalidad o de lo permitido. Tienden a ser bastante conservadores, por lo general, y a juzgar bastante duramente a quienes tengan conductas que se desvíen de estos preceptos. Y además de esto, que sería la parte más legal quizás, son extremadamente buenos, así que no van a dudar en defender una causa justa o en pelear contra el mal en cualquiera de los casos, digamos. Pero siempre dentro del marco de lo permitido y lo aceptable. Es decir, un personaje legal bueno difícilmente vaya a torturar a un enemigo para sacarle información, porque sería un acto maligno. Ujú, Quizás otro tipo de personajes no tendría problema en hacer algo así. El personaje legal bueno, el fin no justifica los medios. Los medios siempre tienen que ser legales. ujú. En segunda, sobre legal bueno, dice, los personajes con este alineamiento creen que una sociedad ordenada y fuerte con un gobierno bien organizado puede conseguir que la vida sea mejor para la mayoría de la gente. Para asegurar la calidad de vida deben ser creadas leyes que luego deben ser obedecidas. Era durísimo. Sí, bueno, en tercera edición es más o menos lo mismo. Eh, Algunos ejemplos de eso pueden llegar a ser personajes como Ned Stark de Game of Thrones, que básicamente termina muriendo por apegarse a su legalidad buena, digamos. O el Capitán América. Y podríamos Ujú, meter a Aragorn también ahí como un poco de refilón. ujú. Y Aragón como rey. claro. Y bueno, vos hoy temprano me decías que el ejemplo icónico legal bueno es el Capitán América y creo que sí. O sea, más legal bueno que eso no se me ocurre así en un personaje de la cultura popular. Y en términos de D&D, que no significa nada porque es un argumento circular, pero el paladín es obviamente el ejemplo del legal bueno. Yes. Después está el neutral bueno. El neutral bueno lo que tiene es que su objetivo principal es el bien, pero no se siente, o sea, si bien no tiene una voluntad de romper las reglas, en situaciones límites, como decíamos antes, si seguir las reglas implica un obstáculo para lograr el bien mayor, las va a sortear, digamos, no tiene ningún inconveniente en hacerlo. Pero no es su voluntad la de andar rompiendo reglas porque sí, ni mucho menos. Las va a respetar hasta que respetarlas sea un obstáculo y en ese caso, bueno, tomará la decisión que genere
mayor cantidad de bien para la sociedad. Sí, con el ejemplo que ponía hoy más temprano de si un neutral bueno va a una sociedad en donde patear viejitos es culturalmente correcto, pero él no lo considera como algo de bien, o eso no hace que se produzca realmente un bien, no lo va a hacer. No, claro. Lo mismo si, qué sé yo, en una sociedad donde hay esclavos, si él considera que la esclavitud está mal, tranquilamente se puede transformar en un cazador de esclavos, eh, porque considera que el bien común está por encima de de la legalidad en ese caso. Ujú. Pero no es que siempre va a andar en contra de las instituciones porque sí. Sí, no es que va a andar rompiendo reglas, rompiendo leyes porque sí. De hecho, cuando hablamos de leyes parece que habláramos siempre de este librito, de este manualcito o conjuntito de cosas escritas, pero hay muchas leyes sociales tácitas que en nuestra vida todos tenemos y que también funcionan en cualquier ciudad de día en día a la que vayas. eh, y si es una ciudad ordenada, normal, común, que andes robando por ahí o haciendo fechorías por ahí no va a estar bien. Capaz no está escrito en una ley clavado en un paredón, pero vos sabés que no va a estar bien. Entonces no es que el neutral va a llegar y va a decir, no me importa nada de lo que esté acá, yo voy a hacer lo que yo quiero, no le pago al tabernero porque no hay una ley que diga que. O la hay, pero no me parece. No, no funciona así. No, claro, para nada. De hecho, podríamos poner, para poner una diferencia, por ejemplo, si el legal bueno atrapa a un ladrón y la ley dice que él lo tiene que entregar a las autoridades para que sea juzgado y demás, el legal bueno lo va a hacer. El neutral bueno puede que considere que lo mejor es terminar con el mal en ese momento y lo haga, o como puede ser que no, que lo entregue que haga la tarea normal, digamos, como lo haría el legal bueno. De hecho, creo que el neutral bueno y el legal bueno son los alineamientos que mejor conviven en el eje de de la bondad, pero en general me parece que también son los que mejor se llevan. Habrá cosas que puntualmente los hagan diferir o incluso los hagan estar en contra. Yendo al ejemplo que pusiste recién, que es algo que puede llegar a pasar en una partida donde tenés paladines, por ejemplo, que te toque el tema de matar. El tema de matar como una acción relacionada con el mal. El paladín también mata, Sí, claro. no por eso es malo. Pero puede pasar esto, decir, bueno, el paladín va a decir, no, este hombre debe ser juzgado ante las leyes de lo que corresponda y después de ese juicio se determinará su destino y a lo mejor en ese momento el neutral bueno está diciendo, pero capaz que están corruptos, capaz que lo sueltan, capaz que se vuelve un mal mayor y decide matarlo. Sí, o Y ahí puede, simplemente dicen, lo vimos matar a 10 personas a sangre fría, ya está, hay que limpiarlo. O sea, ningún juicio. juicio. Claro, Eh, pero ahí puedes llegar a tener dos alineamientos que suelen ser muy cercanos y que se combinan muy bien, los puedes llegar a tener enfrentados. sí. Algunos ejemplos podrían ser Luke Skywalker, Spider-Man, y después yendo a lo que es la serie La Leyenda de Vox Machina, la mayoría de los personajes son neutrales Todos. buenos. Kiales la druida, Percy el gunslinger, Vex y Scanlan son todos neutrales buenos. Aunque, bueno, Vex empezó como neutral bueno y después cambió el alineamiento. Eh, pero, bueno, son ejemplos de personajes que ponen el bien por encima de las demás cosas, digamos. Después pasamos al caótico bueno, que quizás sea el ejemplo más claro de todos, o el más fácil de entender. El nombre que le dan al arquetipo en el manual es el rebelde, y los caóticos se suelen entender por no respetar las autoridades o no respetar las instituciones. En general no van a ir en contra de las instituciones los personajes caóticos buenos, no es que van a pasar por la guardia y le van a escupir en la cara, pero siempre van a partir de la base de que no funcionan y que el sistema es corrupto y que el bien máximo es la libertad y toman la legalidad como una opresión. Entonces, el fin justifica los medios para ellos
el fin siendo la bondad o un objetivo bueno, porque son caóticos buenos. Y cómo llegues ahí no importa. Un ejemplo perfecto de eso es Robin Hood, es el ejemplo clásico del caótico bueno, que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Es algo ilegal, robar está mal, pero el objetivo era bueno, así que el fin justifica los medios. eh, y ahí está. Después, bueno, algunos ejemplos más podrían ser Sirius Black de Harry Potter, Vexalia cuando cambia el alineamiento, Vex, el hermano de Vexalia, también de la leyenda de Vox Machina, o Pike, la clériga de Vox Machina también. Son todos personajes caóticos buenos. eh, y hasta acá estamos con los alineamientos buenos. Y la mayoría Ujú. de los personajes de la leyenda Vox Machina son de estos alineamientos, lo cual, si vemos la serie, te das cuenta que no hay tanta diferencia en los objetivos de esos personajes y se perciben más como diferencias de personalidad quizás. Entonces, ahí me parece que poniéndolo en ese contexto de ver tantos personajes funcionando al mismo tiempo con un objetivo en común, hace que se entienda un poco más esto de la flexibilidad de los alineamientos, de que no es algo sumamente rígido que determina tu personaje completamente, no es que hay solo 9 tipos de personajes posibles y todos los personajes caóticos buenos van a ser iguales y todos los personajes neutrales buenos van a ser iguales. Sí, Es que, a ver, es imposible, ningún personaje, por más que vos sigas al pie de la letra los alineamientos, ningún personaje podría ser bueno. Podría ser bueno, podría ser igual, ninguno es bueno, son todos mal. claro, Porque sería lo mismo que decir, a ver, junto 50 personas a los que les gusta comer helado de frutilla y todos son iguales. claro. Y no. Y de hecho, hay históricamente un montón de planteos dentro del mismo juego que hacen que uno piense que los alineamientos estos de la diagonal, el legal bueno, neutral auténtico y caótico maligno, son así de estrictos. Son un cajoncito cuadradito en el cual tenés que meterte y de ahí no salís más. Y creo que por eso la mayoría de los jugadores va a elegir alineamientos como caótico bueno o neutral bueno, que creo que son los más usados, para justamente salirse de eso, porque da la sensación, da vértigo. Por eso da vértigo jugar un paladín, más allá de un montón de otras cosas, pero también el alineamiento tiene mucho que ver en eso. No, yo creo que Eh, el límite número uno de los paladines hasta quinta edición era el alineamiento. Lo estricto del paladín era el alineamiento. Por lo menos desde mi punto de vista, creo que siempre fue esa la barrera de entrada para los jugadores, de decir, uy, tengo que seguir esto al pie de la letra porque si no pierdo mi personaje y qué sé yo. Y como vos decís, el neutral auténtico y el caótico maligno son quizás los representantes más extremos de cada uno de sus ejes. Y sí, la gente los trata de evitar. O juegan el meme del sí, paladín de la película de D&D, que pasa por arriba de la piedra, no la rodea para seguir por el camino recto. mm, Eh, sí. Pero eso igualmente, eso es el otro eje. Hay otro eje diagonal muy conocido por nosotros los DMs, que es el legal boludo, el neutral vegetativo y el caótico estúpido. sí, sí, Ese es muy común. sí. Sí, Eh, la categoría de los memes de los personajes que... sí, sí. El neutral vegetativo que no va, está tan apegado a no ir hacia un lado o hacia el otro que se queda parado en un solo punto y vegeta ahí por toda la partida. Lo mismo que el caótico estúpido o el maligno estúpido que va a ir a robarle a todos sus compañeros adelante del paladín cuando el paladín está de guardia justo esa noche. Sí, sí, como los Con dos son estúpidos se van a terminar matando, además. Claro, sí. Y el pala que ve que se viene un ejército de 500 guardias negros montados a caballo adelante y va a ir a poner el escudito y la espada porque tiene que defender el bien. No, macho. Claro, Es como, para date defender, cuenta. para defender el bien tenés que estar vivo. Sí. Eh, O no vivo. Nigromante approves. claro. Bueno, después está el eje de la neutralidad, empezando por el legal neutral.
El legal neutral, el manual lo cataloga como el juez y básicamente la parte neutral es en el eje del bien y el mal, o sea, el tipo existe por las normas y las reglas y no le interesa si están bien o mal, él las va a proteger como sea. Lo del juez supongo que viene un poco de esto de que la justicia es ciega y no importa si está bien o mal, lo que importa es lo que diga la justicia, básicamente. Daredevil approves. Claro. Y otros ejemplos, aparte de Daredevil, serían un samurái, por ejemplo, que trabaja para su señor y hace lo que le digan que hace, y tiene un código de honor súper estricto que los personajes legales neutrales suelen tener. Y después, si está bien o mal lo que está haciendo, es como que es medio relativo y no importa tanto. Lo que importa es que mantenga su código de conducta, su honor, y eso implica seguir Ujú. las leyes, digamos, y las órdenes que le den. De hecho, creo que diste el ejemplo ideal, porque el samurái uno lo tiene como un ideal de bien o de justicia, y en realidad era un tipo que trabajaba para un señor, y su ley era lo que el señor le mandaba. Tal cual, Entonces, tal sí cual. es un ideal porque tiene un código de honor, porque seguían un código muy estricto, sí, pero seguía siendo algo que estaba dentro de la orden de alguien más y ellos respetaban. Eso no lo tira, digamos, ni hacia el lado de lo bueno o lo malo. No, y que aparte de eso, ellos podían permitirse hacer o sea, realizar una acción que fuese dudosa moralmente. Lo que no podían permitirse era no cumplir con su código de honor y no acatar las normas del señor, digamos. Su estatus de samurái dependía de eso. Entonces, creo que por eso es el ejemplo perfecto de un legal neutral. También otro ejemplo puede ser un general de un ejército, puede ser un caballero de una orden, de un reino determinado, que tiene que hacer lo que diga el rey. Y para mantener su estatus tiene que hacerlo sí o sí, independientemente de si eso está bueno o no, digamos. Obviamente los ejemplos que estamos poniendo son capaz que súper explícitos porque estamos hablando de que te pueden mandar a matar a alguien y a vos no te interesa si la persona es buena o mala, lo vas a hacer porque te lo ordenaron. También hay otros ejemplos, por ejemplo, yendo al primer ejemplo que pusimos, un juez que hace cumplir la ley y no le interesa qué es lo que hay detrás de eso, también es un personaje legal neutral y pueden haber muchos personajes que vivan su vida en ese marco moral, digamos. El player que viene con el manual de D&D y te obliga a respetar las reglas a rajatabla y no le importa si la pasás bien con el personaje o si la trama avanza o no, ese es un Sí, legal neutral. básicamente sí. Después, alejándonos un escalón de la legalidad, está el neutral neutral o el neutral auténtico, que el manual lo pone como el indeciso y, claro, después me gustaría elaborar un poco sobre el eje diagonal, este del que hablamos antes, pero lo voy a explicar como lo dice el manual, tradicionalmente. Y lo que dice es que, primero que nada, lo que dice es que el neutral auténtico tiende hacia el bien, digamos, preferiría vivir en una sociedad donde la gente sea buena, eh, prefiere tener un vecino bueno antes que un vecino maligno, pero realmente no le interesa inmiscuirse en los asuntos como para empujar la balanza hacia ningún lado. Si ve que le están pegando a alguien, no le interesa si es justo o no, el tipo va a seguir su camino. Eh, o sea, bueno, de hecho le dicen el indeciso, hay como una cuestión de no entrar en acción frente a las Ujú. situaciones y de alguna manera podría entenderse también como egoísmo eso, porque cuando leímos al principio la parte de los neutrales decía que se sacrificaban por cuestiones relacionadas a ellos, pero aparentemente el neutral auténtico ni siquiera hace eso. Entonces, según el manual, es como una cosa que queda ahí en una languidez bastante difícil de sostener, pero si lo analizamos desde otro punto de vista, y si nos alejamos del individuo y sus decisiones, las sociedades tienden a ser como bastante neutrales auténticas, digamos. No van a hacer cosas malas y prefieren que los demás sean buenos también, o tienden apenas hacia lo bueno, porque si no serían neutrales buenos, obviamente. Lo que pasa es que el neutral bueno se compromete con el bien y el neutral auténtico no.
Entonces, prefiere que los demás sean buenos, elegirán sus representantes si es que lo hacen y si no tratarán de tener un representante bueno, pero no van a hacer nada en su día a día, digamos. Hacen su vida y lo que les interesa es eso, sobrevivir, vivir su vida y que nadie los moleste y listo. Así que bueno, eso sería un neutral auténtico según el manual. La mayoría de los animales en D&D tienen alineamiento neutral auténtico y muchas de las criaturas de los bosques también, sean o no animales. Los druidas tienden a ser, o sea, el icono Ujú, del druida tiende a ser neutral auténtico. Y vos habías puesto el ejemplo hoy mientras hablamos de esto de Bárbol, del Señor de los Anillos, ujú. que también es un buen ejemplo. Es una criatura, es un árbol, así que sí, yo creo que podría llegar a encuadrar dentro de lo neutral auténtico el hecho de seguir el instinto, de seres instintivos, porque el instinto no tiene bien o mal, es una reacción a, un momento determinado, como un mandato interior, por así decirlo. Entonces, creo que se pone a las criaturas por eso, no, la criatura va a matar si necesita comer, y va a ayudar a otra criatura si la ve en problemas. Eso no lo hace ni bueno ni malo. Bueno, pero para mí eso es Y una contradicción del manual, por esto de ponerlo como indeciso, cuando en realidad para mí es más como pragmatismo más que ujú, indecisión. sí, Lo hablamos un poco en el podcast del druida, y para mí el ejemplo más claro es ese, el del druida justamente, y el de los animales que actúan por instinto, como vos bien decías, que un león va a cazar, pero no por maldad, sino porque tiene que tiene hambre. comer y punto, digamos. O sea, lo que busca es una solución a su problema o a su necesidad. Pero creo que el neutral auténtico es uno de esos alineamientos que tiene como muchos niveles de Ujú. interpretación distintos. Quizás uno sí sea el de indecisión o el de inacción, quizás. Igual Eh, me sorprende, que lo llamen el indeciso. sí, para mí es Eh, súper desafortunado eso porque lleva a esta idea del neutral vegetal, de no hago nada porque soy ujú. neutral, cuando en realidad me parece que es todo lo contrario. Sí, Eh, Segunda lo definía distinto. En Segunda, los personajes neutrales auténticos eran aquellos que creían en el equilibrio último de las fuerzas y se negaban a ver las acciones como buenas o malas. Pero también te aclara que se hallan a veces obligados a realizar alianzas particulares y te pone como ejemplo que un druida auténticamente neutral puede unirse a la baronía local para derrotar una tribu de malignos gnolls. Tal cual. Em, Pero porque pero es también pragmatismo. ujú, Em, buscará impedir que cualquier lado se vuelva demasiado poderoso, y bueno, y aclara, evidentemente hay muy pocos personajes auténticamente neutrales en el mundo. bueno, yo creo que por eso tiene como varios niveles de interpretación. Uno es el del instinto de los animales, que me parece clarísimo, primero y principal, porque, de nuevo, todas las bestias del bosque y los animales en general en D&D son neutrales auténticos por esta cuestión. Después esto que vos decís de no ver las acciones como buenas o malas, sino de buscar un balance en las cosas, me parece que eso es típico de los druidas, que buscan filosóficamente un equilibrio, entonces tienden a ser neutrales en alguno de los ejes, pero sobre todo los neutrales auténticos son eso, son el pragmatismo puro y es necesito mantener este balance como sea. Si para eso necesito aliarme con estos tipos, no me interesa si son buenos o malos porque son funcionales a esta necesidad y ya digamos. Pero ya ahí hay una cuestión más filosófica que de personalidad del personaje, porque quizás la personalidad del personaje no tenga nada que ver con lo neutral auténtico. Que como hemos hablado muchas veces, es muy difícil que alguien sea neutral auténtico de personalidad. Es más como una Sí, circunstancia del y personaje. creo que también por ahí, por ese lugar que vos planteás, puede venir este error de el neutral vegetativo, que no decide nada, no hace nada, no obra por nada, porque en realidad encajar la personalidad de un personaje en neutral auténtico es lo verdaderamente difícil. Las acciones o la determinación de las acciones son otra cosa, pasan por otro lado, y si vos te apegás un poco a esta reacción instintiva de cubrir una necesidad del momento, te vas a dar cuenta que por más que seas druida, si tenés un objetivo, maligno, muy poderoso, no vas a poder ir vos solo a combatirlo. Tenés que ir a la ciudad, tenés que comportarte en el momento como corresponda
y buscar solucionar ese problema. Y obviamente es una alianza que no va a durar porque no es tu interés que dure, pero en el momento la necesitaste. Por eso, y no necesariamente sos una ameba, un cubo gelatinoso que va con el resto del party porque pareciera que neutral auténtico es sinónimo de no tengo personalidad. Claro, yo creo que en el neutral auténtico es donde más se ve esto de que es un alineamiento que depende de una filosofía estricta del personaje. No es la personalidad del personaje, sino que es una concepción ideológica o filosófica del personaje con respecto al mundo. Sacando los animales, obviamente, que lo hacen por instinto, pero los animales no tienen moral y los seres humanoides sí. Entonces ahí es donde necesitas la filosofía para abstraerte de quién sos, en definitiva. Salvo que seas un, qué sé yo, un sociópata y no veas las cosas como buenas o malas, entonces simplemente las cosas están ahí y vos las usás a tu forma de ser, digamos. Son muy pocos los casos donde eso va a ser cierto. En general, un personaje neutral auténtico es una persona que decide que necesita mantener un balance o ser pragmático para solucionar una situación en particular, y eso va a ser como una herramienta, básicamente. Después está el caótico neutral, que quizás es todo lo opuesto a lo que acabamos de decir, porque el caótico neutral es el espíritu libre, o Mm, así lo pone el manual, y son sumamente individualistas. Entonces, mientras el neutral auténtico se abstrae y usa el pragmatismo como una especie de herramienta para un equilibrio o algo por el estilo, el caótico neutral hace lo que le pinta todo el tiempo. De nuevo, por ser caóticos, no tienen ningún respeto por las autoridades. De hecho, parecido al caótico bueno, es un obstáculo para la libertad, por lo tanto es algo desechable. Que sean caóticos no quiere decir que van a estar todo el tiempo de nuevo. No es que van a pasar por la puerta de la guardia y van a escupir o van a pintar una A de anarquía en la puerta del cuartel, pero no tienen ningún respeto y van a hacer lo que ellos quieran en cualquier momento, independientemente de si eso sea bueno o malo. Creo que no hay un interés, es deseo tal cosa y la voy a conseguir de la manera que sea. Algunos ejemplos de esto pueden ser Jack Sparrow de Piratas del Caribe, que es el ejemplo más clásico de esto. Después, en la leyenda de Vox Machina, en la hoja de personaje Grog, el bárbaro es caótico neutral. Y después, por poner un ejemplo de Game of Thrones, Littlefinger es un personaje bastante caótico neutral porque tiene un objetivo y va haciendo como maquinaciones y cosas para llegar a su objetivo. No necesariamente lo hace para generar un mal, sino que el mal es como una consecuencia de sus acciones, pero su objetivo es ascender en la escala de poder y lo va a hacer de la manera que sea. ujú. Los minions de la película son caóticos neutrales. Los minions de la película son caóticos neutrales, sí. Creo que es uno de los alineamientos que más he visto con el caótico bueno. Por esto de me da libertad absoluta de hacer lo que yo quiera. Entonces el alineamiento se excusa para todo. Si bien hoy en día no se usa, en ediciones anteriores cuando sí era requerimiento, el caótico neutral era el que te ponías cuando decías voy a hacer lo que a mí se me cante todo el tiempo y todo está bien porque soy caótico neutral, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Sí. Bueno, eventualmente en algún momento haremos podcast sobre razas y hay algo que yo como fan de los elfos siempre vi como una contradicción en sí misma y es que según todos los manuales de D&D e incluso el libro de los elfos y cosas por el estilo te plantean que los elfos como raza son caóticos por naturaleza, pero viven en sociedades sumamente estructuradas, organizadas, con leyes muy estrictas Y tradiciones, muchas y tradiciones. tradiciones, y es como raro, ¿no? Es contradictorio, Porque sí. es contradictorio. Creo que terminaron heredando esto de ser caóticos porque su deidad que los creó es de alineamiento caótico y siguieron por ahí, pero no me parece una imagen que concuerde mucho. El tema también es que la legalidad está como asociada a la rigidez bueno, sí, a la rigidez, al apego hacia lo establecido, y lo caótico es como más la flexibilidad y la ductibilidad, y quizás los elfos tengan más de eso. Pero creo que son las dos cosas en realidad, porque de Sí, nuevo, las tradiciones y todo eso son algo legal. sí, igual yo también creo que el alineamiento de los elfos como raza, esta propuesta de por naturaleza son caóticos, es porque se los considera seres muy
en sintonía con la naturaleza y siempre está el dicho de la naturaleza es caótica. Claro, Entonces creo que también heredaron un poco de ahí, pero sigue siendo, para mí sigue siendo una contradicción en sí misma, que tengan sociedades tan estrictas y tradicionalistas y sean caóticos, neutrales o buenos en su gran mayoría. sí, tal cual. Segunda edición tiene algo que yo considero problemático cuando da los ejemplos, básicamente plantea una definición similar de lo que es el caótico neutral a lo que vos dijiste, pero cuando te da la parte del ejemplo te dice lunáticos y locos tienden hacia el comportamiento caótico neutral. Y creo que a partir de ahí empieza esto, este camino decadente a considerar el caótico como el tipo que está completamente loco y que no da pie con bola, que no tiene un solo pensamiento racional. Lo vamos a ver más en el caótico malvado eso, pero esta definición de lunáticos y locos, no sé, no estoy tan segura de que el caos sea sinónimo de locura. Claro, en realidad yo he visto o sea, en mis mesas siempre la mayoría de los caóticos neutrales eran hechiceros, bardos y pícaros. Y creo que tiene que ver con un poco esto de lo bohemio por un lado. Y un pícaro, por ejemplo, puede ser un ladrón que si quiere algo lo toma y listo. Pero no es un asesino, entonces no es un caótico maligno Ujú, o un neutral maligno. El tipo va por la vida pasándose por donde no le da el sol, la propiedad privada, las instituciones, la guardia, todo. El tipo va a su bola. Pero no creo que haya una locura en eso. O sea, hay como una especie de antisocialidad, digamos, como un anarquismo interno. Pero no sé si es necesariamente una condición mental. no, ese es el tema. Em, Más que nada porque se hacen esa clase de asociaciones tan rígidas y tan extremas, porque después a la hora de rolear la locura o de querer mostrar la locura se lleva todo un poco a extremo. Entonces decir que asociar, me parece que asociar el caos con la locura es lo que ha hecho que se termine deviniendo en caóticos estúpidos, malignos estúpidos que hacen que todos quieren ser el Joker. Claro. Bueno, el tema es Eh, que también está ambientado D&D en un mundo de fantasía medieval y en la medievalidad no estaba tan establecida la legalidad como norma como ahora, digamos. O sea, ahora la mayoría de las culturas, o sea, no todas obviamente, pero tenemos como parámetros muy claros de qué es lo que está bien, lo que está mal, lo que es legal, lo que no es legal. Y quizás en la medievalidad había un montón de zonas grises, digamos. O sea, vos salías de una Ujú, jurisdicción y entrabas a otra y cambiaban completamente las normas y las leyes. Y podías vivir sin pisar civilización, entre comillas, o manejándote de forma también, entre comillas, no civilizada dentro de un reino o una ciudad. Entonces me parece que por eso, quizás hoy en día sí se entienda como locura, porque es muy raro pensar una persona que va por la vida robando y estafando o ni siquiera, o paseándose por donde se le cante, metiéndose en un supermercado a las 5 de la mañana porque le pintó, porque tenía ganas. Quizás se entienda hoy en día como locura, pero es más como una cuestión de rebeldía en realidad, como ujú, de nadie me va a impedir que yo haga lo que quiero hacer. Pero bueno, creo que ahora viene la parte más controversial de todas en cuanto a personajes jugables, digamos, que es la de los malignos. Empezando por el legal maligno, que quizás sea el menos maligno de los malignos, o el más ujú, maligno de los malignos, según como lo quiera ver. El legal maligno es el dominador, dice el manual, o el tirano se podría traducir también. Es un personaje o una persona que no va a traicionar nunca su palabra, que se apega mucho a las estructuras y a las instituciones, pero que las va a usar para lograr sus medios, digamos. Y sus medios efectivamente son malignos, son los de oprimir, los de ser un tirano o lo que sea. Los tiranos suelen usar los aparatos institucionales, las leyes y etcétera, etcétera, a su conveniencia. Y también, por ser legales, suelen ser muy buenos usando y aprovechando los huecos legales o los vacíos legales
porque eso es lo que tienen permitido, digamos. O sea, ahí en esos grises pueden hacer lo que quieran, básicamente, por no ser ilegal. Entonces son los típicos personajes malos, como el Padrino, por ejemplo, o bueno, mafiosos en general, que tienen unos códigos muy estrictos, o un código de conducta muy estricto, pero que son definitivamente malos. Thanos es otro ejemplo, Darth Vader es otro ejemplo, o Bane de Batman también es otro ejemplo. Quizás, de nuevo, quizás este sea el menos malo de los malos, no porque no sea malo, obviamente, porque Thanos efectivamente quería borrar a la mitad de la población, pero el hecho de que se tengan que apegar a los códigos y a las leyes lo frenan un poco de la maldad absoluta. También son muy metódicos, así que por eso también decía que pueden ser los más malos de los malos, porque al mismo tiempo tienen la capacidad de planear a futuro y generar estructuras de poder muy grandes. Un mago maligno, por ejemplo, un nigromante superpoderoso, podría ser legal maligno, tranquilamente. O bueno, un general tirano también podría ser legal maligno. Ujú. En D&D hay, bueno, la epítome del legal maligno es una deidad que es Bane, que es muy conocida, muy nombrada dentro del escenario de campaña de Reinos Olvidados, aunque está muerto, pero sus seguidores, si bien no son todos legales malignos, sus clérigos son legales malignos, son tiranos, básicamente, pero tienen unas leyes bastante estrictas, las cuales siguen al pie de la letra y que incluso muchas veces las imponen por encima del mal mismo. Obviamente usan las leyes para el mal, para beneficio del mal, pero más de una vez dejan un objetivo o cambian sobre la marcha en pro de mantener la ley, incluso retrasando el bien del mal, aunque suene raro. Sí. De hecho, bueno, se me acaba de ocurrir uno de los ejemplos más malignos de la historia, que podría ser el nazismo, por ejemplo, en una estructura de poder legal maligna. Y de hecho el manual lo que dice es que están como muy ligados a la xenofobia o al racismo o a cosas por el estilo. Pero bueno, en general el personaje legal maligno o la institución legal maligna empieza a generar una estructura de poder grande por esta cuestión de la legalidad justamente y de las instituciones y demás. Taquisis es legal malvada, ¿Quién no tu amiga. escuché? ¿Cómo? Taquisis, tu No, no, amiga. no, no sé con qué se come eso. Eh, Es una señora que es importante para Dragonlance. Nada a tener en cuenta. ok. Bueno, neutral maligno según el manual, es la maldad y en la interpretación clásica de los alineamientos es el más malo de los malos, porque no le Sí. interesa ni la legalidad ni el caos, él solo quiere la maldad. Es el asesino a sangre fría, es el perverso que disfruta de ver a sus víctimas sufrir, porque lo que hace lo hace por el mal mismo, básicamente. Ujú. Y hay algunos ejemplos bastante gráficos, como Ramsay Bolton de Game of Thrones, que disfrutaba de torturar a sus víctimas visiblemente Y porque sí, porque lo disfrutaba él. porque podía, básicamente. ¿Eh? Freezer de Dragon Ball podría ser otro ejemplo de un neutral maligno, aunque tiene algo de legal, pero bueno, podría ser el... Bueno, No, tiene algo de legal y algo de caótico también, entonces por eso creo que es neutral. sí, inclinaciones a un lado y al otro. Pero es Y... malo, 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 mató a eh, Krillin, malo. sí, y lo haría de nuevo. Y lo haría de nuevo. Después está Voldemort también de Harry Potter, que son ejemplos de cosas que existen por ser malas. O sea, su, su motivo de existir es que son malos y ocupan ese lugar en las tramas en general, y son como el epítome de eso. Ujú. Creo que para mí es de los caóticos, de los malignos, es como el más difícil que no sea un cliché. O sea, el asesino a sueldo Sí, el neutral mercenario, maligno, el típico mercenario, asesino, ladrón, ladrón de alta gama. claro. Es el más difícil de no hacer un cliché y a la vez es el mejor, creo que es el mejor de los alineamientos malignos, el más llevadero, Sí, porque implica que seas malo, básicamente. sí, pero no implica que seas malo todo el tiempo y ahí vamos de nuevo con el tema de la sobreexplotación de uno solo de los aspectos. El neutral maligno, de hecho, desde segunda edición te decían que no tiene ningún problema en hacer alianzas con quien le convenga, siempre y cuando después de eso haya un fin
que sirva al capricho personal, y ese capricho personal va a estar inclinado hacia el mal. Sí, por supuesto. Pero este es el típico malvado que sentás al lado de un paladín y lo pasás de lujo. No el pala, pobrecito, pero vos como maligno lo podés pasar bárbaro, puede que nunca seas un objetivo para ninguna entidad del bien, porque no sos un loquito que va por la vida haciendo cualquier cosa, ni tampoco te apegás a una estricta ley que te diga qué pasos seguir, sino que te apegás a lo que querés en el momento que lo querés y como lo querés. Claro, yo creo que ahora vamos a ver el caótico maligno, pero creo que la diferencia entre ellos dos, la más significativa, es que los dos quieren ver el mundo arder, pero por motivos distintos. El caótico maligno lo quiere ver arder por el caos y porque justamente por eso, por el caos. Y el neutral maligno lo quiere ver arder porque eso significa que un montón de gente va a sufrir. Lo que pasa es que el neutral maligno tiene la capacidad de ser inteligente y tejer los planes a largo plazo, digamos. Y el caótico maligno es el que viene con el lanzallama prendido en la mano, y el neutral maligno es el que le hace prender el lanzallamas al paladín y prender fuego a la ciudad. Tal cual. Nunca sabes cómo, pero lo hace. Lo cual nos lleva al caótico maligno, que el manual pone como el destructor, que ya de por Bueno. sí ponerle ese mote es como muy cliché de por sí. Voy a ir primero con los ejemplos como para ir ya de una con el cliché y el ejemplo más gráfico de todos es el Joker o el Guasón de Batman, que está loco, que el caos lo tiene internamente, digamos. Y creo que es uno de los peores malos de D&D junto con el legal bueno, con los estereotipos de ambos. Porque son súper rígidos los dos, en el sentido que el legal bueno tiene que ser legal estúpido en general para cumplir con el cliché. Y el caótico maligno tiene que ser un loco que vive haciendo cosas random y prendiendo fuego cosas porque sí. Otro ejemplo que pone Manuel es un científico loco que experimenta con cosas. En esas líneas, Silco de la serie Arcane podría ser caótico maligno y Darth Maul también. Pero me interesaría ahora que cerramos la lista de los alineamientos como más o menos lo dice en el manual, dar un paso hacia atrás y analizarlos desde el punto de vista de quiero jugar algo de esto, porque así como está puesto es medio difícil de jugarlo. Creo que lo importante del caótico maligno es entender que, primero que nada, que es maligno, así que sus acciones van a tender hacia ese lado general, o tiene objetivos también que pueden llevar hacia el mal. Y caótico es porque no, de nuevo, lo que significa ser caótico es que no tiene respeto por las instituciones o no las tiene en consideración para sus fines. No quiere decir que va a generar el caos, que es lo que sugiere el manual. Ujú. Sí, diste muy en el clavo, que creo que también, de nuevo, eso es un concepto que orilla a la gente a pensar que el caótico maligno, y el ejemplo del Joker también lo afirma, es ese tipo que va a hacer explotar un hospital porque sí, y lo va a hacer caminando por el medio de la calle sin que le importe nada. Claro, Y pero puede, porque puede, es un ejemplo de caótico maligno, pero no es que tiene que ser así. Ser caótico no es, querer volver caótico el mundo, como dijiste vos recién, sino responder a este no orden interno, no orden mental, que hace que a lo mejor, no sé, estés haciendo algo en este momento y de repente te pusiste a pensar en pajaritos y te vas a buscar pajaritos y te olvidaste de lo que estabas haciendo o no ordenas tu casa porque siempre te distraes con algo o siempre estás haciendo alguna otra cosa que te divierte más. Son actitudes chiquitas, pero son caóticas. sí, yo creo que no se extrapola el caótico del caótico bueno al caótico del caótico maligno. Porque si vos extrapolas del caótico maligno al caótico bueno, el caótico bueno tendría que ir robando por la vida a todos lados para dárselo Sí. a los que menos tienen. Tendría que estar colgando en la plaza a los nobles que explotan a los peones del campo del reino porque, porque se están quedando con la riqueza y no sé cuántas cosas más. No es extrapolable, entonces no funciona como definición para mí porque los ejes son dos nada más. Entonces no puede ser que el caótico signifique una cosa cuando es caótico bueno y signifique otra cuando es caótico maligno. Lo que pasa es que, de nuevo, como el sistema de alineamiento está pensado para una party buena, el malo es el loco, digamos. Tiene que ser loco para ser maligno.
En un mundo donde uno quisiera jugar en algún momento un personaje maligno, yo creo que lo ideal es tener en cuenta esto. Caótico significa, si lo tomamos desde el caótico bueno, o del caótico neutral mismo, que no hay un respeto por las instituciones, por las normas, por las tradiciones, por etcétera, etcétera, etcétera. Hay una flexibilidad con respecto a eso y con respecto a la concepción de la vida en general. Pero sos maligno. O sea, quizás tengas una banda de ladrones, seas un pandillero, porque no puede ser un asesino o alguien que quiera subvertir el status quo y implantar otro sistema. O un anarquista quizás, que quiere Ujú. lograr imponer una anarquía por la fuerza. Todas esas cosas pueden ser caóticas malignas. Y no necesariamente sos alguien loco que no puede hilar un pensamiento o un pirómano que va aprendiendo fuego cosas por la vida. Ujú. De Que hecho, tam que sí. también lo son, Puede a eso ser, voy, puede ser. que Si también pueden existiera, ser. si existiera un pirómano que va aprendiendo fuego cosas por la vida, sería un caótico maligno, sí, sin dudas. Pero Ujú. no quiere decir que es el único ejemplo de eso. No, no, obviamente. Ahora, un pequeño, digamos, paréntesis que hacer en esto. Hay que buscarle la vuelta. Yo creo que el eje diagonal de los alineamientos, que es el legal bueno, neutral auténtico y caótico maligno, son difíciles. Son los más difíciles de representar, de rolear, de interpretar. Y uno tiene que buscarle la vuelta porque si se apega a esto de que el caótico es el loco pirómano que va por la vida matando, pateando ancianitos y prendiendo fuego, ¿cuál es el tema con eso? No te dura, no te dura y empieza a generar situaciones en donde tus compañeros, que a lo mejor son de alineamiento bueno o que incluso son otro tipo de malignos en una mesa, tienen que empezar a hacer metagame para no reventarte la cabeza en la primer partida. Creo que es el mayor problema en las mesas, también por el cual se empezó a resentir el utilizar los alineamientos y que sigue resintiendo de que un DM permita jugar un alineamiento maligno, un caótico maligno o un alineamiento muy rígido como el neutral auténtico. Que después te tienen que aguantar con un alineamiento así si vos lo empezás a seguir encajonado en lo que a lo mejor te planteó un ejemplo del manual y no le buscas esta vuelta. Tal cual. Por eso creo que los alineamientos tienen esta concepción del manual, si querés, porque lo dice el manual y está todo bien. Yo creo que si lo analizás desde el punto de vista lógico, cada uno de los ejes tiene su significado. El del, bueno, neutral maligno ya lo leímos. Y la legalidad y la neutralidad y el caos tienen también su significado. Y los distintos alineamientos son conjugaciones de eso. Los arquetipos que da el manual son clichés y está bien que existan porque ejemplifican. Pero bueno, a ver, un dragón rojo es caótico maligno, por manual de monstruos es caótico maligno. Y sin embargo son criaturas que planean cosas a siglos de distancia y que hacen el mal de formas súper intrincadas. Y también puede ser que un día se despierten aburridos y vayan y prendan fuego a un pueblo, puede ser, Sí, sí. sí. Hoy me Pero, qui hoy me quiero comer 3 aldeanos. Ni claro, 2 ni 4, 3. pero el dragón sabe que eso no le va a costar la vida, digamos. No, no es estúpido, justamente. Creo que eso es lo que no se suele entender y a veces se piensa que el caótico maligno va a poner el mal por sobre su propia vida y no sé cuántas cosas más. Y del mismo modo que vos decías que un paladín no va a poner a plantarse contra 300 guardias negros que vienen cabalgando en su dirección, lo mismo pasa en el caso contrario. El caótico maligno no va a salir a prender fuego o a hacer un tiroteo en plena ciudad para que lo maten. Salvo que No, esté loco. Bueno, entonces puede ser, pero ya no. si no la abreviatura de CM de caótico maligno pasa a ser caótico muerto. Claro, también. Es simple. Vivís en una sociedad y serás caótico y no te importarán las leyes, pero tampoco no vas a pasar por la guardia y a escupir el guardia, como decías vos antes. Claro, tal cual. Del mismo modo que el legal bueno no siempre es esa cosa súper mega rígida. El manual dice que tiene como, valora muy fuertemente las tradiciones y todo eso, que está bien, pero eso no quiere decir que por conocer tus tradiciones, respetarlas y promoverlas y qué sé yo, vas a ser el tipo más rígido del mundo. Sos un tipo bueno y sos un tipo legal, nada más. Eso no Sí, impide que te juntes, qué sé yo, con tus compañeros en un fogón a
a tomar, porque es el cliché más grande de los paladines, o que te puedas divertir, está bien, digamos, sos una persona, además de un alineamiento. Es que sí, es que creo que a ver, deshumanizar a un pala por el alineamiento que lleva es justamente lo que ha hecho que los palas sean de cartón, o como el cliché que ponen en la película, que justamente lo ponen por eso, Sí, sí, de Robocop. que es Robocop. Pero a ver, también creo que la mejor manera, digamos, de dar una especie de guía, por así decirlo, o ejemplo, o ejemplificación hacia los que van a dirigir y el por qué tendrían que aprovechar el alineamiento, que yo creo que es algo muy bueno, es pensar en la situación, pensar en que va a valer un eje más que el otro de forma situacional, acorde a lo que se vaya dando en las distintas escenas que van ocurriendo y acorde también al conjunto del party completo, porque que haya un maligno en el party no hace que el party sea maligno, y que haya un paladín tampoco va a hacer que el pícaro nunca pueda robar. Hay que sacarse, hay que sacudirse un poco esa concepción tan rígida de que un alineamiento es una caja dentro de la cual metes la cabeza y no salís más. Y hemos visto en el podcast del Pala cosas como, ¿qué pasa cuando un paladín va a una ciudad donde la esclavitud y la tortura son algo legal porque es una ciudad legal maligna? Y no le va a gustar, y no va a estar bien, y no se va a quedar mucho tiempo ahí, pero tampoco va a sacar la espada en el medio de la plaza y a gritar por el bien de la justicia porque se muere. Sí, tal cual. Y En todo caso, va a buscar la forma no disruptiva de generar un bien y en todo caso propondrá leyes mejores, porque sí, sobre todo valora las leyes, obviamente, pero intentará la forma institucional de lograr que se cambien las leyes del lugar para que se haga lo que él considera que está bien. Eh, y este es otro punto añadido a lo que vos decís. No tiene por qué hacer eso en el momento. Y ahí hay una adecuación situacional. Si vos estás yendo a esa ciudad porque está pasando algo que es el centro de la trama que está llevando tu party y te encontrás con que la ciudad es legal maligna y hay cosas que no están bien, pon en una balanza cuál es la prioridad, porque no vas a forzar a tu party a que te ayuden a derrocar un tirano en el momento en que un Balrog está quemando la ciudad de la cual ustedes vienen. Y un DM tiene que ayudar un poco a estructurar cuáles son las prioridades de los personajes y de los jugadores, sobre todo cuando se generan por personajes con alineamientos estrictos. sí, Lo digo claro. porque ha pasado muchas veces que se te van los jugadores a una side quest, dejando de lado algo que es más importante o que es más urgente, porque vieron que hay maldad y son paladines y la tienen que combatir. Capaz que en este momento no. No quiere decir que te lo vas a olvidar y que no vas a volver en algún momento a tratar de solucionar ese problema. Sí, tal Pero el cual. Eh, Pero del, el pala ante todo es un ser inteligente y sabe medir prioridades. del mismo modo que el legal maligno, quizás se tome todo el tiempo del mundo para hacer lobby para que en el gobierno actual pongan leyes que lo favorezcan para blanquear su actividad ilegal, por ejemplo, para blanquear dinero que viene de actividades ilícitas, o bueno, lo que sea, va a tratar de usar los resortes institucionales para lograr su cometido. Creo que la legalidad va en eso y es una tendencia del personaje, es como una forma de ver la realidad del personaje, pero no quiere decir que el tipo va a ir a una ciudad de legales buenos y va a imponer un golpe de Estado porque es el tirano según el manual y qué sé yo. Son Ujú. personas los personajes o deberían sentirse como seres vivientes o que podrían estar en una historia que se sienta más o menos real. Entonces no tienen esas posiciones tan extremistas o no deberían tener esas posiciones tan extremistas y tan tajantes, sino que son tendencias. Entonces son guías que uno puede usar para construir un personaje que de nuevo se sienta de una manera real, aunque muchas veces quizás no sean posiciones que uno tiene en la vida real, porque de nuevo uno no tiene posiciones tan extremas quizás a diario. Y al mismo tiempo, una persona no es de una sola manera toda su vida, ni tampoco todo el tiempo. Nope. Creo que se ha mencionado en otros podcasts ya, pero a mí me parece
por ahí, en cuanto a lo legal maligno, un muy buen ejemplo de tu hechicero. Un muy buen ejemplo de llevar un maligno en una sociedad, estructurar la sociedad a lo que le convenía desde las leyes y viviéndola de maravilla porque estaba ahí y nadie lo molestaba y nadie le hacía nada, y él tampoco hacía nada que pudiera generar un choque hacia él. Bueno, Eh, pero creo que va de nuevo de la mano del nazismo, si se quiere, en el sentido de que buscar generar un atractivo para la sociedad en la que estás, porque, para que te elijan o para que te soporten, digamos, y de esa manera poder lograr tu fin maligno a largo plazo. Creo que tendremos que hacer un podcast exclusivo sobre malignos donde podemos explayarnos más con estas anécdotas y quizás dar un punto de vista más profundo sobre estos temas, pero que un personaje sea maligno no quiere decir que tiene que hacer el mal todo el tiempo, del mismo modo que un personaje sea bueno no quiere decir que todo el tiempo va a estar haciendo el bien. Un personaje legal bueno o un paladín no es que va a venir un mercenario y lo va a insultar y lo va a escupir y qué sé yo, y el paladín le va a poner la otra mejilla todo el tiempo. El paladín se puede cansar y pegarle una piña en el medio de la nariz y decirle conmigo no, papá, Ujú. y, y está bien, digamos, es una persona de nuevo. Sí, Eh, de la misma manera que un paladín y un maligno pueden coexistir en un party mientras el maligno no haga nada deliberadamente malo delante del paladín o que perjudique a los compañeros, no va a estar con la espada cargada con un castigar el mal para romperle la cabeza, solo porque sabe que es maligno. no, y si el maligno es inteligente, no va a hacer nada que le dé motivos al paladín para hacer eso, justamente. Primero que nada, porque el paladín es el elegido por un dios y seguramente él no, salvo que sea un guardia negro o un rompejuramentos. Y, y entonces hay como una pequeña discrepancia de relevancia ahí. Pero claro, No. se puede existir y de hecho, de nuevo, creo que tenemos que tener un podcast Ujú. exclusivo para personajes malignos, por esto de Sí, que en general todo el contenido de D&D está basado en personajes buenos, entonces eso es lo que hablamos todo el tiempo y es lo que venimos hablando hasta ahora en los podcasts, básicamente. Y entonces los malignos deberían tener un punto de vista aparte para diferenciarlos del maligno NPC boss final, que tiene ujú. que ser de una manera quizás más extremista o más Sí, tiene que ser deshumanizada, deliberadamente maligno para que los players quieran llegar al final y romperle la cabeza. tal cual. Y hay formas mucho más inteligentes de jugar un personaje maligno. De hecho, creo que jugar un personaje maligno demanda que el personaje sea más inteligente que un personaje bueno, porque hacer el bien es lo más fácil en D&D. Y tener un personaje maligno que viva más de un par de partidas Sí, sí. requiere un poco más de ingenio, digamos. Al menos, no sé si hacer el bien es más fácil, pero por lo menos no genera que te bajen los dientes en la primera de cambio. Y si lo hacen, Eso van a no. ser los malos, entonces Claro. volvés y en algún momento les vas a ganar, digamos. Sí, Pero, igual vamos a hacer un podcast, porque me parece sumamente interesante plantear, animarse a dirigir campañas donde los jugadores sean los malos, animarse a hacer campañas donde el mal gane, o donde el mal tenga darle un fundamento a eso, no solo, quiero destruir el mundo y listo. Es una postura interesante. Los dos hemos jugado personajes malignos, así que y han sobrevivido. sí, Eh, y para mí es súper interesante porque, de nuevo, se relativiza mucho el tema del bien y del mal cuando te pones en la mente de un personaje maligno. En general, los personajes malignos, si lo pensamos en la historia, no decían voy a hacer esto porque es malo. Me gusta matar gente, digamos. Tenían una visión del mundo contraria a la de la mayoría de la Ujú. sociedad, pero estaban convencidos de que lo que estaban haciendo era el camino correcto. Y había precios que pagar y bueno, no les Sí, interesaba que se paguen, es digamos, pero es esto de el fin justifica los medios, pero había un fin. claro. Entonces me parece que desde ese punto de vista, bueno, en D&D hicimos un podcast exclusivo de Tiamat, por ejemplo, y el objetivo de Tiamat es que los dragones cromáticos dominen el mundo, digamos, porque es lo que ella considera que tiene que ser porque son la especie superior, digamos.
el resto no le interesa, no es que activamente está pensando en quiero que todos sufran y qué sé yo. No, si sufren es un problema de ellos, digamos. Claro, tal cual. Por un Entonces, momento me imaginé a cada una de sus cabezas diciendo: "No me importa, no me importa". no, claro. O sea, Lola, ajo Lola, y agua, a llorar a la llorería. la llorería, sí. Pero sí, vamos a hacer un podcast de malignos porque es un tema tan tabú como interesante y que creo que por ahí animarse a esto de trabajar con escenarios malignos, con campañas para malignos, largar un poco el hecho de esa sensación de que el héroe estoico tiene que ser el héroe bueno, le puede dar un aire nuevo a cualquier mesa o a cualquier DM que viene dirigiendo cosas convencionales toda su vida y de golpe se enfrenta a algo como un desafío nuevo, porque dirigir campañas del bien es algo que hemos hecho todos, de hecho todos arrancamos dirigiendo cosas buenas. De hecho, eh, yo particularmente he tenido personajes malignos que salvaron al mundo. Sí, sí, sí. O sea, eso existe, digamos. Y hay una razón fundamental para eso. Ellos también viven en ese mundo. Exacto, sí, exacto. Así que bueno, Pero bueno, respecto de todo el otro tema de los alineamientos, obviamente que es nuestra perspectiva. Hicimos la breve reseña como hacemos siempre porque es necesario para el que nunca jugó o para el que arrancó jugando quinta que no, ya no tiene el tema de los alineamientos y demás. Pero hay montones de videos, hay montones de podcasts, hay montones de gente de rol explicando sobre alineamientos. Siempre fue un tema. Creo que todos los que hemos estado en diferentes mesas o en diferentes grupos de roleros siempre hemos tenido la charla sobre los alineamientos. Hay que tomárselo como una herramienta más, como a casi todo, y sacarle lo bueno, sacarle el lado productivo que creo que lo tiene y mucho. sí, Eh, como DM creo que la herramienta está buenísima para crear NPC, por ejemplo. Te resuelve un montonazo el tema de pensar la personalidad del NPC, qué función va a cumplir, o según qué función va a cumplir, qué alineamiento le pongo. Me parece que agiliza un montón la creación de NPCs, salvo que, bueno, ya tengas una idea previa, en ese caso, bueno, no importa el alineamiento, o será una consecuencia de esa idea previa que tuvieras. Y para generar personajes, creo que también, desde el punto de vista del jugador, como, bueno, como dije, el otro día, o sea, hace un tiempo tenía ganas de jugar un personaje legal bueno y hice un paladín porque tenía ganas de eso. Y en general uno se crea personajes neutrales buenos o caóticos buenos, porque es a lo que tiende la mayoría de los jugadores. Entonces el sistema de alineamientos te permite, te da una herramienta para salirte de eso y te da un marco en el cual alojar a la personalidad de tu personaje. Quizás no sería sino tan fácil pensar un personaje que sea realmente un legal neutral o un legal maligno sin tener esos parámetros externos a la hora de crear un personaje. Ujú. Y la pregunta, ¿cuál es tu alineamiento favorito? Legal maligno. ¿Leal maligno? Estamos en los extremos opuestos. Creo que es la primera cosa en la que estamos en los extremos opuestos. Para, porque el tuyo es caótico bueno. No, legal, bueno. Está bien, bueno, pero estamos en la legalidad. Ah, sí, Estamos del mismo lado entonces. legalízalo. Nada. Eh, ¿cuál cuál es el que más has jugado? Porque una cosa es tener una preferencia, pero uno no siempre anda, jugando el mismo alineamiento, sobre todo cuando son tan extremos como legal bueno y legal maligno. Mira, en cantidad de tiempo, creo que el que más he jugado es Legal Maligno. ¿Ah, sí? Legal Maligno y Caótico Maligno son los que más tiempo he jugado. Pero en cantidad de veces, o sea, cantidad de personajes, creería que Neutral Bueno, me parece. Mm, Está entre Neutral Bueno y Legal Bueno, ahí, en una de esas dos. mirá, has pasado por un montón de alineamientos que no son tan comunes, porque me parece que caótico bueno, neutral bueno tienden a ser los más comunes. A mí el Eh, Caótico Bueno me aburre en general. Y el Neutral Maligno también. El Neutral Maligno es el que menos jugué, me parece. sí, a ver, mi alineamiento favorito siempre fue legal bueno porque por el tema de los palas. Sí.
Y he jugado un par de personajes en algún momento, no paladines, que igual eran legal bueno, porque es un alineamiento que me agrada mucho, pero también jugué mucho tiempo un caótico maligno y neutrales malignos a montones. Pero bueno, vos sabés que suelo jugar elfos, entonces como el caótico bueno no es un alineamiento que me guste demasiado, tiendo a meterle neutral bueno, así que creo que del que más he jugado ha sido caótico bueno, neutral bueno, perdón, Sí, por el tema de jugar elfos. Y sí, porque neutral bueno tiende a ser un alineamiento, como he jugado muchos clérigos, tiende a ser un alineamiento de las deidades del bien, claro. entonces blanco y en botella. Para mí, sí, el neutral bueno tiene esa cosa de que quizás sea el más cómodo en un sentido. Es el más fácil de rolear, me parece a mí. Tuve un druida neutral auténtico también bastante, con una concepción de la neutralidad bastante particular. Bueno, creo que lo comenté un poco en época de druidas, de que su objetivo era lograr una comunión o un balance entre la civilización y la naturaleza, que me pareció súper interesante ese personaje, por cierto. Ujú. Pero sí, creo que en general los más divertidos me parecen los legales malignos y los caóticos malignos. Sí, Ahora, eh, creo que es válida la pregunta entonces para quien esté escuchando este episodio, que nos deje en la caja de comentarios cuál es el alineamiento que más les gusta y por qué. bueno, y de paso dejen un comentario sobre qué temas les gustaría, dejen un comentario sobre si les gustaría que hagamos un podcast de malignos y qué otros temas tabú hay para romper en D&D, como este de los alineamientos. Y también, si sos DM, ¿cómo te tomás los alineamientos a la hora de dirigir o para qué usás los alineamientos? Y incluso si los has dejado de lado, ¿cuál fue la razón de dejarlos de lado? Porque estaría bueno saber opiniones desde la experiencia de otras personas que hayan dirigido y que se hayan enfrentado también desde la perspectiva del DM a esta cuestión de ¿le hago mucho caso o no le hago caso a los alineamientos? Sí, tal cual. ¿Algo más para agregar? No, me vinieron ganas de quemar una ciudad, así que me voy retirando. Bueno, antes que nada, si no están suscritos, por favor suscríbanse. Es un clic, está a un clic de distancia. Y si activan la campanita no se van a perder ninguna de las actualizaciones que vayamos subiendo. Recuerden que tenemos Instagram donde nos pueden seguir. Tenemos el Patreon por si quieren hacer un aporte para que sigamos haciendo estos videos. O nos pueden invitar un trago por Cafecito App. También tenemos la comunidad de Discord donde se pueden sumar y de hecho les recomendamos que lo hagan. Se hacen mesas de rol en la comunidad y hablamos de distintos temas. A veces compartimos arte, a veces compartimos opiniones, hacemos encuestas sobre algunos de estos temas también. O charlamos simplemente. Así que están bienvenidos todos. Y bueno, sin más, creo que eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. Bye.